¿Cuál es la importancia de clonar mamíferos? En realidad hay razones médicas y económicas muy importantes de la razón por la cual se ha desarrollado la técnica para clonar un mamífero. Porque además los principales interesados en la clonación de un mamífero han sido empresas farmacéuticas. Hay diferentes proteínas humanas como la insulina, la hormona del crecimiento, diferentes factores de la coagulación cuya obtención es muy complicada y por lo tanto los costos de producción de esas hormonas o de esas proteínas humanas que son necesarias para paliar muchas enfermedades humanas son muy altos y por lo tanto son de muy difícil acceso para todos los pacientes. Entonces, una de las formas más sencillas, entre comillas, o más accesibles para llegar a producir una gran cantidad de estas proteínas humanas es la introducción de los genes que codifican para estas proteínas adentro del DNA de un óvulo, ya sea de una cabra, de una vaca o de una oveja, y direccionarla o llegar a provocar que esta proteína extra que es de un humano pueda ser producida por este otro mamífero y sea direccionada a la leche de este mamífero. Estos animales que contienen un gen que es diferente de su especie, en este caso de la especie humana, se denominan animales transgénicos. Entonces, ¿cuál es la razón primordial de por qué las empresas farmacéuticas desarrollaban la técnica de la clonación? Porque la obtención, ellos querían en definitiva llegar a la clonación de estos animales transgénicos, que son los que le van a producir una gran cantidad de estas proteínas que sirven para paliar diferentes enfermedades humanas y así asegurarse de tener una muy buena o una gran cantidad de animales genéticos iguales a ese animal transgénico. ¿Cuál es la importancia de la genética del desarrollo para la prevención y el tratamiento de enfermedades? Bueno, para poder responderte a esta pregunta, yo te tendría que decir dos cosas. Una, que con el estudio del genoma humano y el de otros vertebrados, y también invertebrados, como mencionábamos antes, desde la mosca hasta el hombre, se ha visto que los genes que se encuentran en las distintas especies no son tantos como los que se pensaban. En el humano son alrededor de 30.000. Y el otro hallazgo importante es que la mayor parte de los genes están altamente conservados en la evolución. ¿Qué quiere decir eso? Que compartimos los mismos genes desde la mosca hasta el hombre. Eso que ha llevado a que uno más o menos trate de ver esos genes cómo participan en la construcción de un organismo. Cuando hablo de organismo me refiero a construir una mosca, a construir un ratón, a construir un hombre. Entonces, ¿cómo participan estos genes en el desarrollo embrionario? Cuando están silenciados y cuando se expresan. ¿Qué importancia? Esa es la genética del desarrollo. Ahora bien, ¿qué importancia tienen estos estudios en, digamos, las patologías? ¿Por qué? ¿Qué se ha visto? Que hay ciertas patologías donde frente a la acción producidas por la acción de determinados tóxicos como el alcohol o las drogas u otras patologías que aparecen en la vida adulta y que todavía no se conoce cuál es su causa. Entonces, si uno pudiera conocer qué genes están silenciados o se están expresando, contribuiría al conocimiento de estas patologías. Por ejemplo, entre las líneas de investigación que lleva este grupo, nos encontramos con dos principales líneas. Una que estudia los genes en el desarrollo de los anfibios, de la embriología de los anfibios, tomando como modelo los anfibios, que es un modelo clásico. Hay otros laboratorios, tanto en el país como en el exterior, que estudian en la mosca, otros en el ratón. Nosotros en los anfibios. ¿Por qué? Porque es un modelo ideal donde uno va a trabajar con células embrionarias que se parecen muchísimo a las células cancerosas. Entonces queremos ver el comportamiento de ciertos genes en la formación de un sapito, pero que nos va a servir para conocer cómo se comportan las células cancerosas o cómo se comportan estos genes en la construcción de un organismo como el humano. Por otra parte, dentro del grupo hay algunos que están, de mi grupo, trabajando en una determinada patología que tiene una importancia muy grande para la sociedad, que es la diabetes, donde queremos ver qué genes se están manifestando en una alteración de este
esta patología. Entonces ustedes ven con estos dos ejemplos cómo los genes que estudiamos en el desarrollo también pueden tener su participación en una patología del adulto. La ciencia y la tecnología siguen avanzando a gran velocidad, pero ¿cuáles son los límites del progreso científico? ¿Cómo deben actuar los científicos e investigadores frente a estos nuevos descubrimientos que inciden en la vida humana? A modo de conclusión de este informe, escuchemos al padre Marcelo Barrionuevo. Gracias a Dios que por el estudio del genoma se determinó que todas las razas de la especie humana son iguales genéticamente. Por lo tanto, en el orden genético somos iguales en dignidad. Usted imagínese si es que se empezase a hacer distinciones de genes de mayor perfección, caería que nos distinguiríamos, si ya el espíritu humano es un poco discriminatorio, caeríamos en discriminarnos en el orden genético, que sería terrible, sería espantoso. Entonces esto trae como consecuencia que no exista verdaderamente un parámetro de referencia ética. Hay que estar persuadido que los investigadores que no tienen escrúpulo siguen investigando y clonando personas, y eso no lo sabemos, es decir, no es público, pero el progreso científico tiene que tener un límite. El límite es la persona humana, la dignidad, y es algo que se debe respetar.